Hoy vamos a comenzar una serie de talleres enfocados en el tema de la consolidación. Consideramos nosotros que es muy importante que hagamos un análisis de los temas que ustedes van a o todos nosotros vamos a ir a compartir con los nuevos creyentes cuando alguien se convierte a Cristo. Siempre van a ser 7 enseñanzas las que se van a compartir y vamos a llegar con el nuevo creyente hasta donde lo permita. Es decir, si el nuevo creyente nos da la oportunidad de compartir las 7 enseñanzas, pues vamos a compartir las 7 enseñanzas, y si no, pues vamos a llegar hasta donde Él nos permita llegar. Entonces queremos hacer hoy un análisis de cada uno de los temas. Hoy vamos a analizar 2 temas, la próxima semana vamos a analizar otros 2 temas, y la tercera semana posiblemente analicemos 3 temas del nuevo manual de consolidación. Este es un manual nuevo, revisado, reajustado, y la idea es que nosotros pues comprendamos de qué se trata lo que vamos a ir a compartir. Y quiero, antes de ir al material, quiero poner un ejemplo o algo que nosotros podemos entender bien. Una persona tiene la facultad de poder expresar o explicar algo cuando lo domina, cuando lo entiende, cuando lo comprende. Pero se vuelve bastante complicado y bastante difícil tratar de enseñar o de guiar a alguien de algo que no conocemos, no dominamos o no comprendemos. ¿Verdad que sí? Por ejemplo, si a mí me ponen a tratar de explicarle a alguien cómo hacer un indio viejo, terminaría siendo un indio nuevo, porque no tengo ni la más mínima idea de cómo se hace un indio viejo. Entonces yo no puedo ayudar a un nuevo creyente a comprender lo que pasó con él si primeramente yo no comprendo lo que le estoy enseñando. Entonces lo que vamos a hacer hoy es tratar de comprender esto. Vamos a hacerlo un poquito rápido debido a que luego pues tenemos un anuncio que darles y pues vamos a tratar de aprovechar bien el tiempo. Entonces, usted tiene en su mano los 2 primeros temas de consolidación. Por decirlo así, usted tiene las 2 primeras semanas en su mano. Entonces, hoy vamos a tratar de llegar a concluir estos 2 temas. El primer tema, diga conmigo, una nueva vida en Cristo. Desde el título usted tiene que entender qué es lo que va a ir a hablar. ¿Qué es lo que va a ir a hablar con el nuevo creyente? Que ahora tiene una nueva vida. Y todo lo que usted va a hablar durante esa hora, o durante esos 40, o durante esos 45 minutos, tiene que estar centrado, enfocado únicamente en eso. Vamos a hablar de que ahora que estamos en Cristo, tenemos una nueva vida. No vamos a hablar de otra cosa que no sea eso. Voy a leer literalmente lo que dice el texto, el folleto, por una razón. No porque usted lo va a ir a leer, sino porque este folleto no está dirigido a usted, está dirigido al consolidador, ¿verdad? Esta redacción es para que el consolidado, al leerlo, pueda recibir el mensaje. Entonces, ¿qué dice la introducción? Dice: el día que recibiste a Cristo como Señor y Salvador, el Espíritu Santo te convenció de tu pecado. ¿Cuántos saben que el Espíritu Santo es el que convence? Recuerde que usted le predicó a esta persona. Si usted lo está consolidando, en la mayoría de los casos, usted se lo ganó para Cristo. Entonces, no fue usted el que lo convenció, fue el Espíritu Santo. Y asumimos que el Espíritu Santo puso en el corazón de esta persona un deseo de cambiar, porque nadie acepta a Cristo si no tiene un deseo de cambiar, a menos que sea alguien que aceptó para que lo dejáramos en paz, ¿verdad? Porque se le presionó tanto que dijo: dale, pues voy a hacer la oración, y al final no había un corazón realmente dispuesto a cambiar. Sin embargo, asumimos que esta persona hizo una oración de recibir al Señor porque quiere experimentar un cambio de vida. Es importante que entiendas que esa decisión, más que una oración, es el inicio de una nueva vida. Entonces nosotros vamos a irle a explicar al nuevo creyente que recibir a Cristo no es hacer una oración, es entender que ahora vamos a comenzar una nueva
vida, un nuevo estilo de vida. Y el objetivo de esa lección, de la lección que usted va a compartir con él en primer lugar, es que él pueda asimilar a la luz de las Escrituras, porque no vamos a ir a hablar con nuestras palabras, sino a la luz de las Escrituras, cuál es el comportamiento que esa persona debe demostrar de ahora en adelante. ¿Ok? Entonces, esa es la introducción. Usted tiene que hacerlo con sus propias palabras, usted tiene que explicarlo con sus propias palabras. A esta persona, bueno, hoy estamos aquí, vamos a compartir una enseñanza donde vamos a aprender a la luz de las Escrituras, que ahora que estamos en Cristo, somos nueva criatura y que necesitamos experimentar un cambio de vida. El día que usted recibió a Cristo como su Señor y como su Salvador, ese día usted asumió un compromiso de comenzar a vivir de una forma diferente. Y ahí usted empieza a platicar con la persona. Algo que me gustaría también dejar en claro es que el tema de la consolidación no es una prédica. Usted no va a llegar a predicarle a la persona. No es que usted va a llegar con la mentalidad como que va a una casa de paz o a una casa de restauración o a una reunión donde usted va a predicar. No va a llegar a predicarle a la persona. Va a llegar a compartir la palabra, va a llegar a compartir un tiempo con esta persona, a platicar con esta persona y a poderlo guiar a través de la enseñanza para que quede claro en los principios bíblicos que queremos enseñar. ¿Estamos claros ahí, verdad? Entonces, una vez que ya introduje mi enseñanza o el tema que voy a compartir con esta persona, leemos el texto bíblico que es el que nos va a ayudar a desarrollar este primer tema, que es 2 Corintios 5:17. Y lo vamos a leer a la cuenta de 3, todos juntos, fuerte y alta voz. 1, 2 y 3. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Alguien dice amén? Ok, ese es el texto bíblico y de ese texto bíblico nosotros partimos 3 principios. El primer principio es: eres una nueva criatura. Las personas, incluyéndonos a nosotros, quizás no podemos asimilar bien esto. Soy una nueva criatura. ¿Cómo le explico a alguien que es una nueva criatura? ¿Cómo lo hago de manera sencilla? A lo mejor hasta a nosotros mismos nos puede costar entender. Por ejemplo, si yo hiciera ahorita un examen y yo escogiera a uno de cada uno de los grupos y yo le dijera, explíquenos qué es ser nueva criatura, yo le aseguro que a algunas personas les costaría explicar de forma sencilla qué es ser una nueva criatura. Entonces, nosotros necesitamos o tenemos que asumir el reto de poder explicarle a las personas qué significa ser una nueva criatura de forma sencilla. En la redacción dice lo siguiente: ¿qué significa ser nueva criatura? Una pregunta. Significa que eres una persona nueva. Y aquí hay un dato muy importante. Escuche bien, significa que eres una persona nueva, diferente y distinta. Quizás tú te sientes igual. Es decir, si yo en este momento le preguntara, ¿cuántos de ustedes cuando recibieron a Cristo sintieron algo sobrenatural? O sea, sintieron aquella cuestión sobrenatural, un cambio, algo que vino. Yo le aseguro que no todos sintieron eso. Quizá algunos pasaron, levantaron la mano, hicieron una oración, pero no sintieron nada sobrenatural, ¿no? Quizá otras personas sí lo pasaron, sí lloraron cuando tal vez recibieron a Cristo y el Espíritu Santo los tocó y oraron, etcétera. Pero no todos tienen la misma experiencia. Y quizá alguien hizo la oración de confesión, hizo la oración de arrepentimiento, confesó al Señor como Señor y Salvador, pero no sintió nada. Entonces nosotros tenemos que explicarle a las personas que aunque no hayan sentido nada, que aunque no hayan sentido algo sobrenatural, deben creer que espiritualmente sí pasó algo. Porque ¿cuántos están convencidos que cuando alguien se convierte a Cristo, sí pasa algo sobrenatural en el mundo espiritual? Nosotros tenemos que estar claros de que sí pasa algo, aunque la persona no haya sentido nada. Espiritualmente, esa persona a partir de ese momento es una nueva criatura. Entonces nosotros tenemos que guiar al nuevo creyente a explicarle que aunque no sintió nada,
debe creer que ese día de su conversión comenzó una nueva vida, una nueva criatura. Es como un antes y un después. Es la oportunidad de comenzar de nuevo enfocados en agradar a Dios. De hecho, las personas tienen que saber que desde el día de su conversión tienen una nueva oportunidad. Una oportunidad de hacer su vida de forma diferente, de forma distinta. Y eso lo vamos a ampliar más adelante. Entonces, en ese primer punto, con mucha calma, con mucha quietud, hay que explicarle esto a las personas para que lo comprendan, para que lo entiendan, para que lo crean. Tienen que creer que son una nueva criatura. Una vez que ya desarrollé ese punto, me voy a mover al punto número 2, que dice: las cosas viejas pasaron. Hay un dicho popular que dice: borrón y cuenta. ¿Qué significa eso espiritualmente? Que desde el día que nosotros nos convertimos a Cristo, todo lo viejo quedó atrás. Es decir, no importa cuántos pecados, no importa cuántas maldades habíamos cometido, a partir de ese momento todo lo pasado quedó atrás. De ahora en adelante, aquí viene el texto que dice: de ahora en adelante la persona debe esforzarse por cambiar las prácticas, el comportamiento, las actitudes, el vocabulario, dejar de frecuentar lugares que solo encuentra el vicio, la perdición, apartarse de las relaciones ilícitas, etc. En esa lista usted tiene que usar la sabiduría. ¿Por qué razón? Porque a lo mejor usted sabe que no está tratando con una persona que tal vez tiene algún vicio, ¿verdad? Porque quizá de inicio la persona le dijo: mire, yo no bebo, yo no fumo, yo no voy a fiestas. Y a lo mejor no es ese su caso. Entonces no voy a enfocarme tanto en eso, pero quizás esta persona tiene otras necesidades. Y la idea es que en ese momento nosotros, recordemos que cuando aprendimos de evangelismo, aprendimos que los primeros pecadores, ¿quiénes son? Somos nosotros. Entonces nosotros tenemos que ponernos a ese mismo nivel de decirle a las personas: todos necesitamos cambiar la manera en cómo hablamos. Cuando venimos a Cristo, si somos mentirosos, si somos mal hablados, si somos pleitistas, si hemos hecho cosas, si sabemos que vamos a lugares donde no debemos, todos debemos cambiar eso. Ya el Señor nos perdonó todos esos pecados, pero ahora tenemos que buscar cómo dejar eso atrás. Todas esas prácticas tenemos que dejarlas atrás. Y de repente usted conversando con la persona, quizás usted podría aprovechar ese momento para compartir algo que usted ha dejado. Por ejemplo, usted puede decir: mire, yo era chismosa y ahora ya no soy chismosa. Yo era mal hablada, yo era mal hablado, viera la boca que yo tenía, y fíjese que ahora, gracias a Dios, ya las palabras vulgares no salen de mi boca. El Señor me cambió, yo tuve que abandonar eso. Porque recordemos que en este punto estamos hablándole a la persona de que son cosas que tiene que cambiar. No estamos hablando del cambio sobrenatural de Dios sobre nosotros, sino del esfuerzo que nosotros tenemos que hacer por dejar las cosas viejas. ¿Sí? ¿Me captan, hermano? Entonces usted con mucha paciencia, con mucha claridad, explica este segundo punto. Ahora, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas y ahora todas son hechas. Este punto es muy importante, porque nosotros tenemos que comprender que Dios nos ha dado una gran oportunidad. Y la persona tiene que darse cuenta que Dios le brindó una gran oportunidad de comenzar de nuevo. Sin importar todo su pasado, sin importar todo lo que ha hecho, el Señor le ha dado la oportunidad de comenzar de nuevo. El Señor perdonó todos esos pecados. Sin embargo, a partir de este punto, hay que enseñarle a la persona que si vamos a dejar de las cosas viejas, ahora hay que empezar a hacer cosas nuevas. Y ahí podemos empezar a decir qué cosas nuevas podríamos hacer nosotros ahora que estamos en Cristo. Por lo general, tal vez lo único que se nos viene a la mente es: bueno, ahora que estás en Cristo tenés que orar, tenés que leer la Biblia, pero estar en Cristo es más que eso. Estar en Cristo es que si antes yo era pleitista, ahora yo no lo soy, que si antes yo era
una persona con malas actitudes, ahora voy a esforzarme por tener buenas actitudes. No solamente dejar de hacer lo pasado, sino empezar a hacer cosas nuevas. ¿Qué cosas nuevas podemos hacer en nuestra vida? ¿Qué cosas nuevas podemos hacer en nuestra familia? ¿Sabe por qué? Porque Dios quiere hacer cosas nuevas. ¿Alguien dice amén a eso? Eso es lo que usted le tiene que decir a la persona. El Señor quiere hacer cosas nuevas en tu vida. El Señor quiere hacer cosas nuevas en tu familia. El Señor quiere hacer cosas nuevas en ti. Pero también tú tienes que empezar a hacer cosas nuevas. Y cuando una persona empieza a hacer cosas nuevas, ¿es testimonio para los demás, sí o no? ¿En su casa es notorio, sí o no? La familia empieza a decir, oye, este ya no pelea como antes. Oye, este ya no es tan vulgar como antes. Mira, ya no bebe guaro como antes, ¿verdad? O mira, ya dejó de fumar. O mira, ya dejó de hacer tal cosa. Porque cuando empezamos a hacer cosas nuevas, ahí es donde empezamos a dar testimonio de lo que el Señor hace en nuestras vidas. ¿Alguien dice amén? Ok, entonces ahí está desarrollado el tema de los primeros 3 puntos. ¿Quedó claro hasta ahí? De hecho, si tienen alguna duda, inquietud o pregunta, la van a poder hacer. Ahora, esa es una primera parte de la enseñanza. Sin embargo, hay 2 preguntas muy importantes que agregamos a este tema. La primera es, ¿significa que ahora no vas a cometer errores o fallarle a Dios? ¿Qué dicen ustedes? ¿Estar en Cristo significa no cometer errores? ¿Estar en Cristo significa que ya no vamos a volver a fallar nunca más? No. La persona, ¿cuál es el ataque principal que Satanás trae sobre la vida de una persona? ¿Recuerdan la parábola de la semilla? Que una cayó en tierra, otra cayó en pedregales, otra cayó junto al camino y solo una de ellas cayó en buena tierra. Y la Biblia dice de que cada una de estas cosas representa algo en la vida. Y lo que trata el enemigo es de robar la semilla que fue plantada en su corazón. Y una de las primeras cosas que pasan es que como estas personas se acaban de convertir, ellos no tienen quizás toda la madurez ni toda la fortaleza espiritual para apartarse de un solo de todas las cosas. Y a lo mejor desde el día que usted le fue a predicar de Cristo, pasó una semana y a lo mejor al día siguiente de que se convirtió a Cristo, se fue a tomar. A lo mejor al día siguiente que usted le predicó a Cristo y recibió al Señor, quizás a los 3, 4 días, se fue a hacer algo indebido, cometió pecado. Y cuando usted llegue, posiblemente va a hallar a una persona que volvió a caer en las mismas situaciones de antes. Y lo que va a pasar es que el enemigo va a poner en su corazón el deseo de no continuar. ¿Por qué? Porque ¿para qué? Y ahí pues si me convertí el sábado al Cristo y el domingo me las puse y quedé. ¿Y para qué voy a seguir? No seas hipócrita, si con Dios no se juega. Todos esos pensamientos van a venir a la mente de esa persona. Entonces esa persona tiene que saber que los fallas y los errores es parte del proceso de crecimiento. Y que aunque nosotros, ahora, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Tenemos que fortalecernos para no fallar al Señor, ¿verdad? La persona tiene que saber que las fallas van a venir en su vida. Qué lindo sería que después de recibir a Cristo nadie fallara. Eso sería bello, lindo. O alguien que está aquí en algún momento no le ha fallado a Dios. De alguna forma le hemos fallado a Dios. Pero tenemos que perseverar y seguir adelante. Eso no lo sabe el nuevo creyente. No tiene la madurez para asimilar eso. Y nos toca a nosotros enseñarle. Ahora, la segunda pregunta es, entonces, ¿qué haría usted o qué debe de hacer usted si comete un error? ¿Qué debe de hacer usted si falla, si comete un pecado? ¿Qué tiene que hacer usted si cometió un error y se siente mal por haberle fallado a Dios? La primera recomendación es que debe esforzarse para no fallar. Porque tampoco es que ahora le vamos a dar una licencia como para decirle, mira hermano, usted puede ir a fallar y después se arrepiente. No, la primera exhortación es a no fallar, a buscar a Dios, a esforzarse, a orar. Sin embargo, si aún con todo y eso le falla al Señor, el nuevo creyente tiene que saber que nosotros estamos ahí para levantarlo. ¿Entendió eso?
Estamos ahí para levantarlo, hermano. Si en algún momento usted cae, si en algún momento usted falla, si usted se siente mal, ¿sabe qué? Aquí está mi número de teléfono, llámeme, podemos orar. O si usted sabe que va a caer, si tiene tentaciones y está pensando irse a beber, a tomar licor, o está pensando ir otra vez a hacer lo mismo, o está pensando en alguna cosa mala y usted sabe que no debe hacerlo, llámeme, escríbame, que vamos a orar, que lo puedo visitar, porque esa es la ayuda que un nuevo creyente necesita. Ayudarlo por lo menos a caminar el primer tramo, que es un tramo muy difícil de caminar cuando uno empieza a conocer al Señor. Porque viene del mundo, porque trae mañas, porque trae malas costumbres, porque etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí necesita el apoyo de alguien. Y el Señor lo puso a usted para que lo apoye a esa persona. Entonces, el primer llamado es a no fallar. Pero si falla, o antes de fallar, o antes de tener ese deseo, o ya lo hizo, que esa persona sepa que a usted lo puede llamar y que usted va a atenderlo y que usted va a orar por él. Y que usted le va a extender su mano para levantarlo, para decirle no se rinda, siga adelante, porque esa persona va a perseverar. ¿Alguien dice amén? Entonces, miren qué importante es esta sección de la enseñanza. Ya le enseñamos la parte espiritual, donde él tiene que, es nueva criatura, tiene que dejar lo viejo y tiene que hacer cosas nuevas. Pero ahora viene la parte natural, la que es tangible, la que pasamos todos nosotros, las pruebas, las luchas, las dificultades, las ganas de renunciar, las ganas de no seguir adelante, sentirnos hipócritas porque le hemos fallado a Dios. ¿Cuántos se han sentido así alguna vez? Y entonces ahora, en base a experiencia, nosotros vamos a ayudarle a esta persona a que entienda que eso es algo normal en el proceso de seguir a Cristo. Y concluimos la enseñanza reforzando. Mire, las conclusiones siempre son un refuerzo, no es una repetición, no es un resumen de toda la enseñanza. Es una fortaleza que viene a poner un sello final. Entonces la conclusión dice: cree con todo tu corazón y tu mente que eres una nueva criatura y que todo el pasado quedó atrás. No importa cuántos errores o maldades hayas hecho en tu vida, el Señor ya te perdonó todos tus pecados y lo arrojó al fondo del mar. Si usted quiere saber dónde está eso, está en Miqueas 7:19, ¿verdad? Por si acaso usted creía que eso era tal vez algún dicho popular o algo así. No, eso está en la Biblia. Recuerda que Dios quiere hacer cosas nuevas en tu vida, solo debes permanecer firme y perseverar. Entonces, en la conclusión, cuando usted vaya concluyendo su tema, usted tiene que hacerle ver a la persona que ahora como nueva criatura debe de perseverar, debe de seguir adelante, ¿verdad? Porque el Señor ya le perdonó todos sus pecados. Hay mucha gente que va a venir a Cristo con culpa de su pasado, por haber abandonado a sus hijos, por haber fracasado su matrimonio, por haber golpeado a alguien, por haber maltratado a sus hijos, a su esposa, a su esposo, a su madre, a su padre. Gente que va a venir a Cristo con culpa. Es responsabilidad nuestra hacerle ver a esta persona que desde el día que se recibió a Cristo, el Señor perdonó todos sus pecados. ¿Alguien dice amén? ¿Alguien lo cree? Eso sucedió. Desde ese día en adelante el Señor perdonó todos sus pecados, y por eso es que esta persona debe de comenzar una nueva vida. ¿Preguntas con respecto a este tema? ¿Alguna duda? ¿Inquietud? ¿No? Entonces la recomendación es la siguiente: practique este tema, para que cuando le llegue la oportunidad de ir a atender a alguien, usted no diga: ay, hermano, no puedo ir a consolidar, es que nunca lo he hecho, es que me da nervio, es que me da pena, es que me... Vaya, practíquelo, interiorice la enseñanza, entiéndala, compréndala, y usted luego va a ver qué sencillo se le va a hacer compartir con una persona esta enseñanza. Va a ser algo natural, no forzado, no leído, no que llegue ahí con nervios, que la persona diga: y este ni siquiera sabe lo que viene. Usted sabe que la gente analiza, ¿verdad? O usted no se da cuenta cuando alguien domina algo. Usted se da cuenta cuando alguien... Inclusive, usted sabe y hasta puede decir: ve, hombre, esta persona que vino a venderme esto es buen vendedor, ¿verdad? Hay vendedores que son buenos, muy buenos, y hay vendedores que somos muy malos. No vendemos pero ni un chicle, porque ya tal vez no lo traemos. Pero en este caso, las personas tienen que saber
que usted como consolidador del ministerio Camino a la Restauración, usted es una persona que llega preparada para compartir la palabra de Dios. Excelente. Y vamos a hacer una dinámica de poder como dramatizar esto, pero decidimos no hacerla por razones que se le van a informar después. Entonces vamos a ir directamente al tema número 2. El tema número 2 tiene como título la obra del Espíritu Santo en tu vida. Quiero explicar lo siguiente. Normalmente este tema, el Espíritu Santo, nosotros lo enseñábamos, si no estoy equivocado, en la semana 6. Pero decidimos pasarlo, ¿verdad? En una reunión de trabajo se sugirió pasar este tema de segundo, porque todo lo que nosotros podemos hacer, la fortaleza para seguir adelante, la fortaleza para buscar a Dios, la obra que hay en nuestro interior del cambio, solo el Espíritu Santo lo puede hacer. Entonces las personas, el nuevo creyente debe de saber, debe de conocer por lo menos la parte esencial del Espíritu Santo. Esto no es una enseñanza profunda del Espíritu Santo. De hecho, para estudiar acerca del Espíritu Santo tendríamos que pasar quizás meses estudiando ese tema. Entonces al creyente, el nuevo creyente, se le va a enseñar lo básico del Espíritu Santo. Usted sabe que la mayoría de personas, quizás un 90-95% de personas, están familiarizados con la palabra Espíritu Santo. Y la mayoría de personas que no son de religión cristiana tienen la idea que el Espíritu Santo es una paloma, ¿verdad? Porque así lo enseña la religión, que el Espíritu Santo es una paloma. Y todos sabemos aquí que el Espíritu Santo no es una paloma, ¿verdad? Cuidado, alguno anda todavía creyendo que es una paloma. Entonces, el Espíritu Santo no es una paloma y nos toca a nosotros enseñarle a las personas realmente quién es el Espíritu Santo. Y fíjese que no digo qué es el Espíritu Santo, digo quién es el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es una persona, no es una cosa, no es una fuerza, no, el Espíritu Santo es una persona, es el consolador que el Padre nos envió a nosotros para que estuviera con nosotros todos los días, para que estuviera en nosotros todos los días. Es decir, el Espíritu Santo está conmigo y está en mí. El Espíritu Santo mora en mí, mora en usted. Eso no lo sabe el nuevo creyente. Ahora, ¿por qué decimos que el Espíritu Santo es el consolador que el Padre envió? Porque recuerden que cuando Jesús es ascendido al cielo, los discípulos sintieron que quedaban solos, que quedaban huérfanos, que quedaban desprotegidos. Y ahora se fue el maestro, ubiquémonos en los zapatos de los discípulos. Ahora, yo no estoy todavía en la enseñanza, ¿verdad? Le estamos hablando un poquito así doctrinalmente para nosotros como líderes. Entonces el Espíritu Santo, el Señor se va al cielo y los discípulos se quedan ahí. Y ahora se nos fue el maestro. O sea, ¿y ahora quién podrá defendernos? Si se nos fue Jesús, entonces el mismo Señor dijo, el Padre enviará al Consolador, el que estará con ustedes. Entonces el Espíritu Santo viene, no solamente, no lo entendamos como el Consolador en el sentido como que solo va a estar consolando, así como que, quieto, todo va a estar bien, el Espíritu Santo me está consolando. No nos refiramos solo a eso, sino que el Espíritu Santo, recuerden que ellos estaban atemorizados y cuando el Espíritu Santo vino dice que hablaron con de nuevo la palabra. Entonces el Espíritu Santo nos fortalece, el Espíritu Santo nos levanta, el Espíritu Santo nos redarguye, el Espíritu Santo está con nosotros, el Espíritu Santo te recuerda, te trae a memoria. Entonces todo lo que nosotros hacemos como cristianos depende de nuestra relación con el Espíritu Santo. Entonces, ahora sí vamos a la enseñanza. Entonces, estoy con la persona y le digo, hoy vamos a hablar de un tema muy importante, muy especial. Hoy vamos a conocer al Espíritu Santo. ¿Usted ha escuchado hablar del Espíritu Santo? Le puedo preguntar, ¿verdad? Si quiero establecer una plática con la persona. Sí, el Espíritu Santo es una paloma que bajó. Entonces, desde ahí ya sé más o menos por dónde anda la persona, qué información tiene, qué cree. Y entonces yo nunca le voy a decir, no hermano, el Espíritu Santo no es una paloma.
No lo voy a corregir, ahora le voy a enseñar. Recordemos de que nuestra labor ahí no es corregir, es enseñar. Se corrige lo que ya se enseñó, pero vamos a enseñar. Entonces, vamos a enseñarle. El Espíritu Santo es el consolador que el Padre envió para habitar en tu corazón. ¿Usted sabía que el Espíritu Santo ahora mora en usted? Le puedo preguntar. O quizás se lo puedo afirmar. Usted tendría que empezar a jugar con algunas cositas, ¿no? A veces puede preguntar y a veces puede afirmar. Por ejemplo, yo le puedo decir, ¿usted sabe que el Espíritu Santo mora en su corazón? O le podría decir, ¿sabe que el Espíritu Santo mora en su corazón? Dependiendo de lo que quiera establecer con la persona, pues voy a preguntar o voy a afirmar. La presencia del Espíritu Santo en nuestra vida es la garantía, escuche bien, es la garantía de una vida cristiana llena de fortaleza espiritual. Diga conmigo, fortaleza espiritual. ¿El nuevo creyente necesita fortaleza espiritual? Entonces el nuevo creyente necesita tener una relación con el Espíritu Santo, necesita conocer del Espíritu Santo, y ahora a nosotros nos toca enseñarle a esta persona acerca del Espíritu Santo. Entonces es importante que conozcas la obra que el Espíritu Santo hizo en ti el día de tu conversión. Mi hermano, el día que usted se convirtió a Cristo, el Espíritu Santo hizo algo en usted. El Espíritu Santo hizo una obra especial en usted. Y hoy vamos a aprender, hoy vamos a compartir lo que el Espíritu Santo hizo en su vida. ¿Le gustaría aprender lo que el Espíritu Santo hizo en su vida? Y personal, lo más seguro es que te va a decir que sí. ¿Qué es lo primero que el Espíritu Santo hace en nuestra vida? Diga conmigo, me sella como propiedad de Dios. Para entender esto hay un ejemplo natural. El ejemplo natural es que los documentos necesitan sello, firma y sello. Para que sean realmente ratificados necesitan firma y sello. El sello es como aquí está, listo. Entonces, ¿cuál es la explicación espiritual? Leamos lo que dice Efesios capítulo 1 verso 13. Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Qué es lo que está diciendo ese texto? Hermanos, ustedes un día escuchó la palabra, porque eso es lo que dice. Ustedes ahora están en él. ¿Están en quién? En Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, entonces en este caso dice, en él también vosotros, es decir, estamos en él nosotros, oímos la palabra de verdad. Usted, mi hermano, me escuchó el día que yo le vine a predicar de Cristo. Usted me escuchó, usted escuchó que yo le vine a predicar la palabra. Ese evangelio es el evangelio de su salvación. Ese día usted creyó en Cristo, porque esas son las cosas que dice el versículo, ahí está. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. ¿Qué fue lo primero que vino, que recibió la palabra? El oír. Esa persona primero escuchó. Por eso la Biblia dice que la fe viene por oír. Entonces esa persona escuchó la palabra de verdad, el evangelio, las buenas noticias de su salvación, y creyó en él. Ahí está el proceso prácticamente del evangelismo. Hablamos, predicamos el evangelio y las personas creen. Entonces, ahora que él creyó, usted creyó en Jesús, ¿verdad? Con todo su corazón. Sí, yo creí en él. Entonces, ese día usted fue sellado con el Espíritu Santo. Y la persona se puede quedar así como que, ¿qué es eso? O sea, explíqueme qué significa ser sellado con el Espíritu Santo. La explicación es sencilla. Cuando nosotros no estábamos en Cristo, ¿a quién le pertenecíamos? A Satanás. Éramos hijos de él, ¿verdad? Le pertenecíamos a él, hacíamos lo que él quería, íbamos donde él nos decía, nos dejábamos llevar por todo. ¿Sí o no? Ok. Ahora que estoy en Cristo, ya no le pertenezco a Satanás. Y el Espíritu Santo, de forma espiritual, esto no es como algo físico, esto es parte de lo que sucede en la vida espiritual de nosotros. El Espíritu Santo nos sella como una propiedad de Dios. Es decir, ahora ya no le pertenece a Satanás, ahora ya no le pertenece al mundo, ahora le pertenece a Dios. Ese es el sello
que garantiza que nosotros ahora ya no somos hijos del diablo, sino que somos hijos de Dios. ¿Quién nos sella? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es como ese sello que dice, esta persona, esta mujer, este hombre, le pertenece a Dios. Entonces hay que explicarle al nuevo creyente que desde el mismo momento de su conversión, el Espíritu Santo lo selló como una propiedad de Dios, algo que le pertenece a Dios, que es de Dios, y por lo tanto ya no le pertenece a Satanás. Y en ese punto usted puede desarrollarlo bastante bien, porque todos nosotros antes de venir a Cristo éramos hijos del diablo, ¿sí o no? Entonces podemos hablar de eso. Yo era hijo del diablo porque yo hacía, yo iba, yo practicaba, pero ahora que estoy en Cristo, le pertenezco al Señor y usted también le pertenece al Señor. Entonces el Espíritu Santo nos sella. Diga conmigo, el Espíritu Santo nos sella. Ok. ¿Qué otra obra hace el Espíritu Santo en nuestras vidas? Santifica tu cuerpo como su morada. Es decir, el Espíritu Santo nos santifica porque ahora habita en nosotros. En 1 Corintios 6, 19 dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? La gente ignora que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y ojalá que nosotros los que estamos aquí no lo sigamos ignorando. Porque imagínense que usted o que mi persona sigamos ignorando que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y queremos enseñarle al nuevo creyente que su cuerpo es templo del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué es lo que demuestra si realmente nosotros entendemos que somos templo del Espíritu Santo y el Espíritu Santo no puede habitar en un templo sucio? ¿Y qué ensucia nuestro templo? El pecado, la maldad. Ahora hablemos de nuestro cuerpo no solamente como cosas que ingerimos, porque usted podría decir, bueno, el cigarro, el licor, la Coca-Cola, ¿verdad? Todo eso ensucia nuestro cuerpo, entonces hay que dejarlo. La pregunta es lo siguiente, ¿el odio no ensucia el corazón? ¿La amargura no ensucia el corazón? ¿La falta de perdón no ensucia el corazón? La otra pregunta es, ¿necesitamos que nuestro cuerpo sea limpio de todas esas cosas? Entonces el Espíritu Santo mora en nosotros y tenemos que estar limpios delante de Él para que nuestro templo sea santificado, ¿sí o no? Ok, eso se lo tenemos que explicar al nuevo creyente de forma sencilla. Ahora, en la redacción aquí dice, es importante que reconozcas que antes de venir a Cristo, podías hacer con tu cuerpo lo que querías. Por ejemplo, llenarlo de alcohol, drogas, tatuajes, perforaciones, sexo ilícito y muchas cosas más. Sin embargo, ahora tu cuerpo es como un templo santificado. Y aquí hay un ejemplo. Dice, todos respetamos los templos, ¿sí o no? Aunque, mire, yo no sé si usted sería capaz de ir a un templo católico y rayar las paredes. ¿Alguien sería capaz aquí de hacer eso? ¿Por qué? Porque a pesar de que usted no profese esa religión, usted entiende que ese lugar es un lugar que fue consagrado, ¿sí o no? Ojalá que así también valoráramos a la casa de Dios, ¿verdad? Este templo, ¿verdad? Que así lo respetáramos, que no hiciéramos nada por ensuciarlo, que más bien nos molestáramos cuando vemos que alguien tiene los pies para arriba en la pared. Bueno, eso es otro tema. El asunto es el siguiente. Todos respetamos lo que se llama templo y los consideramos consagrados, sagrados, entonces le merecemos respeto. Entonces ahora tenemos que aprender que nuestro cuerpo también merece ese mismo respeto hacia Dios. Yo pensé que iban a decir amén. ¿Sí o no? Nuestro cuerpo merece, ¿sí o no?, respeto hacia Dios. Descifre usted qué cosas hace con su cuerpo que no agradan a Dios. Yo no les voy a decir aquí qué cosas sí o qué cosas no. Pero si usted sabe que está haciendo algo con su cuerpo que no agrada a Dios, entonces usted no está permitiendo que su cuerpo esté santificado. Bueno, eso es un mensaje para ustedes, ¿verdad? Entonces, pero volvamos al nuevo creyente.
Entonces todos respetamos los templos porque consideramos que es la casa de Dios. Pues ahora tu cuerpo es la morada del Espíritu Santo de Dios. Por lo tanto debes cuidar, escuche bien esto, cuidar, amar, valorar y santificar cada día. No sigas usando tu cuerpo para pecar. ¿Cuánta gente está inconforme con su cuerpo, con su propia vida? Se lo daña, se lo corta, ¿sí o no? De repente podríamos encontrar a una persona que tiene problemas de ansiedad y que por ese problema de ansiedad está golpeando su cuerpo, está lastimando su cuerpo, está inconforme con su cuerpo, se odia porque es flaquito o flaquita, se odia porque es gordita o gordita, se odia porque, ¿sí o no? Posiblemente nos vamos a encontrar con personas así. Pues nos va a tocar a nosotros enseñarle a esas personas que su cuerpo, sea flaquito, sea gordito, sea chaparrito, sea alto, sea lo que sea, es el cuerpo, es el templo del Espíritu Santo. Punto número 3. El Espíritu Santo te ayuda a superar las ofensas por ser cristiano. Esto es muy importante. En 1 de Pedro capítulo 4, verso 14, dice: si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. Diga conmigo, bienaventurado. ¿Por qué somos bienaventurados? Porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos, ellos son todas aquellas personas que se burlan, que ofenden, ¿verdad? Etcétera. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Entonces, el nuevo creyente necesita saber que el Espíritu Santo le da la fuerza para soportar la burla, los ataques, las palabras ofensivas, los desprecios que ahora recibirá porque es cristiano, o porque viene a la iglesia, o porque ve que alguien lo está visitando, porque a lo mejor ni ha venido a la iglesia, a lo mejor nunca lo han visto con una Biblia, pero ya lo vieron que usted llega a visitarlo y que se pone a platicar con él y que le habla de la palabra de Dios, y con solo eso la persona puede empezar a recibir este tipo de ataque. Ahora, ¿dónde comienza ese ataque? En su propia familia. A usted le corresponde decirle, mire hermano o hermana, ahora que usted está en Cristo, no se asuste si su esposo, si su esposa, si su hijo, si su mamá, si su papá, dependiendo de la persona, ¿verdad? El contexto de la persona. No se asuste si se burlan. No se asuste si le dicen cosas feas. No se asuste, eso es algo normal, eso va a pasar. Las personas, los nuevos creyentes, tienen que saber que eso es algo que va a pasar. ¿Cuántos saben que eso es algo que va a pasar? No lo podemos tapar con el sol con un dedo. Las personas, o tal vez no todos los que estamos aquí pasamos eso, pero ¿cuántos de los que están aquí pasaron por eso cuando se convirtieron al Señor? Que recibieron burla, algún desprecio. Levanten la mano. Entonces usted tiene la experiencia para decirle a esta persona: yo pasé por eso, también de mí se burlaron mis amigos, mis compañeros, en el trabajo, en la escuela, cuando me invitaban a beber y ya no iba con ellos a beber, entonces ahora se burlaban y me decían: mira, ahí va el santurrón, ahí va la santurrona, mira, ahí va el evangélico, el cristianito, el aleluya, eso es algo normal. Es algo normal, pero el Espíritu Santo que mora en nosotros nos ayuda a superar los vituperios, las ofensas y todo lo malo que puedan decir en contra de nosotros. ¿Estamos claros hasta ahí, verdad? Y el punto número 4 y último que vamos a explicarle al nuevo creyente es que el Espíritu Santo le ayuda para no dejarse llevar por los deseos de su carne. En Romanos 8:13 dice: porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Ahora, si usted quiere familiarizarse más con el tema de las obras de la carne, ahí hay un texto que lo manda a Gálatas 5:19-21, donde usted puede ir y leer cuáles son las obras de la carne, ¿verdad? Por si quiere hablar con mayor propiedad o con mayor conocimiento del tema, entonces usted se va a ese texto, lo estudia y ahí usted puede hablar con la persona acerca cuáles son las obras de la carne, o lo lleva pues a la Biblia, ¿verdad?
¿Qué dice la Biblia que son las obras de la carne? Las obras de la carne son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, herejía, hechicería, enemistad, pleitos, contiendas, disensiones, herejía, etcétera, ¿no? Entonces ahí están todas las obras de la carne. Tal vez no se va a ponerle a explicar toditita, pero ahí están. ¿Qué debe de saber el nuevo creyente? Lo que mismo que sabemos nosotros, que mientras estemos vivos, vamos a tener que luchar con la carne todos los días. Y la persona que diga que no lucha con su carne es porque ya se murió. Literalmente. Pero mientras estemos vivos, vamos a luchar con nuestra carne. Con algo, con alguna maña, con alguna cosa negativa. Todo. Vamos a luchar con algo. A lo mejor su lucha es distinta a la mía y así es. Y es importante que nosotros entendamos que el hecho que la lucha de otra persona sea menor, entre comillas, que la mía, no significa que yo soy mejor que esa persona. O a veces podemos caer en un error, y cuidado, cometemos este error con el nuevo creyente, que de repente el nuevo creyente le cuente a usted: es que fíjese que yo tengo una lucha porque no puedo dejar de ver la novela. Un ejemplo. Y usted le diga: ¿y por eso? No, si usted se diera cuenta lo que yo tuve que vencer con mi carne, eso no es nada comparado a lo mío. Eso sería fatal, porque a lo mejor para esa persona sí es una lucha dejar eso. Tal vez para usted no, pero para esa persona sí. Entonces, el hecho que usted considere que la lucha espiritual o la lucha con la carne que tiene otra persona, usted la vencería fácilmente porque usted considera que la suya es peor, no cometamos ese error. Porque al final cada quien lucha con su propia concupiscencia, mi hermano, con su propio mal deseo. Entonces, el Espíritu Santo es el que nos ayuda a vencer la tentación. ¿Alguien dice amén a eso? El Espíritu Santo es el que nos ayuda a vencer la tentación. ¿Cómo concluimos este tema? Reafirmando que Dios puso en esa persona el Espíritu Santo para que lo acompañe cada día. Diga conmigo: cada día. Y pueda vivir agradando a Dios en toda la área de su vida. Ahora, lo que termina, dice, lo debes hacer ahora. Ahí hay un error, hay que corregirlo. Lo que debes hacer ahora es buscar su llenura cada día a través de la oración. Y solo ahí yo me puedo dilatar un poquito más de tiempo enseñándole a la persona que es buscar la llenura del Espíritu Santo. Y nosotros hemos entendido que buscar la llenura del Espíritu Santo no tiene que ver con una emoción, no tiene que ver con que alguien te ponga la mano y te diga: recibe el Espíritu Santo, no tiene que ver con que alguien ore por ti y te diga: recibe más, recibe más, recibe más. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de que todos los días en oración tenemos que decirle al Señor: Señor, yo necesito más de tu presencia, yo necesito más del Espíritu Santo en mi vida, porque yo necesito, Señor, fortalecerme, quiero mantenerme firme, quiero mantenerme en santidad. Señor, que tu Espíritu Santo siempre esté conmigo, que me redarguya cuando me equivoco. ¿Cuántos se equivocan aquí? Bueno, el Espíritu Santo nos redarguye cuando nos equivocamos, pero nada más que a veces somos duros, porque el Espíritu Santo nos está corrigiendo y nosotros no queremos entender. Entonces, necesitamos buscar esa llenura del Espíritu Santo todos los días, esa comunión con el Señor. Y eso, mi hermano, es lo que usted le va a enseñar al nuevo creyente en la semana 1 y en la semana 2. ¿Quedamos claros? Ok, entonces recuerde la recomendación: siga estudiándolo, siga perfeccionándolo, practíquelo, háblelo, póngase en el espejo, ¿verdad? Predíquese a usted mismo o enséñese a usted mismo, para que cuando le llegue la oportunidad de ir a consolidar a alguien, usted esté con todo el machete bien afilado, mi hermano, para ir a hacer la obra del Señor. Que el Señor les bendiga, mis hermanos.